de celebración para esta generación que construye sus sueños. Tú también puedes hoy venir para juntos proclamar el nombre de Jesús. Donde el afligido encuentra paz, un refugio para tocar. Iglesia de Jesús, Vamos caminando, Iglesia de Jesús, está impactando. Iglesia de Jesús, Vamos proclamando en esta ciudad la gloria de Dios. Iglesia de Un lugar para ti. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Se recuerda que hemos estado enseñando acerca de transición. Diga conmigo, transición. Les había explicado que esa es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Y hay diferentes áreas donde tenemos que transicionar. Y específicamente yo he estado enseñando acerca de transicionar en nuestros pensamientos, cambiar nuestra manera de pensar. Si tiene su Biblia y puede abrirla conmigo en Primera de Corintios en el capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Cuando empezamos esta serie sobre transición, nuestro versículo clave fue Romanos capítulo 12, cuando les hablé que la Biblia nos enseña que transformemos seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Habla de transformar nuestra manera de pensar. Cuando uno viene a los pies del Señor, uno nace en el Espíritu, ¿verdad? Uno nace en su estado espiritual, pero nuestra mente debe de ser transformada. Estuvimos hablando cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Ellos tenían más de 400 años de estar cautivos en Egipto y se habían criado varias generaciones con una mentalidad de esclavos. Ellos eran ladrilleros, eran los que hacían los ladrillos ahí en Egipto. Y tenían una mentalidad de esclavitud. Y como Dios, cuando los sacó de Egipto con mano poderosa y trató de introducirlos a Canaán, a la tierra que fluye leche y fluye miel, muchos de ellos no pudieron entrar por incrédulos, no pudieron entrar porque ellos todavía tenían su mente de esclavos. Antes de ellos poder conquistar su tierra prometida, primero tenían que conquistar sus pensamientos. Pensamientos negativos, pensamientos que se quejaban, pensamientos de incredulidad, pensamientos de por qué Dios nos trajo aquí a aguantar hambre, nuestros hijos van a morir, y ellos vivían quejándose y únicamente demandaban, y toda esa generación que no conquistó sus pensamientos no pudieron conquistar lo que Dios tenía para ellos. Ahí es la primera batalla que uno debe conquistar, es en su mente, nuestra manera de pensar. Hay personas que son escasas, son limitantes, y Dios no tiene límites, pero a veces nosotros mismos no hemos transicionado. Tenemos una manera de pensar, hermanos, totalmente equivocada a Dios y a la palabra de Dios, y por eso hemos estado hablando acerca de transición, de cambiar. Vamos a abrir nuestra Biblia. Les pedí que leyéramos Primera de Corintios en el capítulo 10.
y el versículo 1. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando de Israel cuando salieron de Egipto. Verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Verso 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Si usted continúa leyendo, usted va a encontrar que ellos practicaron la idolatría, practicaron la inmoralidad, tentaban a Dios y constantemente vivían murmurando. Ellos no habían cambiado su manera de pensar. Dios los pudo sacar de Egipto, pero Egipto no salió de sus mentes ni de sus corazones. Siempre las mismas actitudes, no cambiaban. Entonces, cada vez que nosotros no transicionamos, cada vez que nosotros nos estancamos, nosotros constantemente vivimos en ciclos. Nunca vamos a romper un ciclo si nosotros no cambiamos, no transicionamos, no decidimos. Nadie va a obtener los diferentes resultados si continúa haciendo lo mismo. Israel estuvo dando vueltas y vueltas en el mismo lugar durante 40 años, repitiendo el mismo ciclo porque no cambiaban. Era lo mismo, era lo mismo. Entonces, si queremos que Dios nos lleve, nos transicione, Dios nos lleve de un modo de ser o estar a otro diferente, nosotros tenemos que decidir cambiar. Decidir cambiar. Si nosotros no cambiamos, repetimos el ciclo, nos mantenemos estancados. Yo quiero que Dios nos lleve a una nueva etapa. Yo quiero que Dios nos lleve a una nueva dimensión. Amén. Yo quiero que el Señor nos pase al otro lado, aunque a veces no es fácil. Recuerdo cuando Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y se subieron en la barca. Y mientras iban, agua, vientos, lloviendo fuertemente, se puede ver la oposición. Cada vez que Dios te quiere transicionar, va a haber dificultad, va a haber oposición. Tienen que haber murallas que tienes que romper. Tienen que haber pensamientos que debes de cambiar cada vez que Dios nos quiere transicionar. Lo que me gusta de la historia, cuando Jesús cruzó el mar, cuando Jesús se para en medio de la barca y dice que Él reprende los vientos y le dice al mar: calla, enmudece. Esa palabra que dice que Él reprendió los vientos es la misma que Él utilizó para echar fuera a los demonios. Sorprendente, ¿verdad? Muy probable que esa tempestad que se había levantado en contra de ellos era un asunto espiritual. Pero siempre que el Señor te quiere llevar a otro lado, siempre que el Señor te quiere llevar de un punto a otro, vas a enfrentar oposición, vas a enfrentar batallas, vas a tener que cambiar en algunos aspectos para poder pasar de un lado a otro. Entonces, Israel no cambió su manera de pensar. Ellos tenían una mentalidad de ladrillero. Y lo que Dios quería de ellos es que ellos fueran conquistadores. Israel tenía mentalidad de ladrillero y Dios los quería como conquistadores. Ellos no pudieron transicionar. Ellos no cambiaron su manera de pensar. Y por eso repitieron el ciclo
y no pudieron conquistar lo que Dios tenía para ellos. El que no cambia su manera de pensar, repite su ciclo. Y cada vez que nosotros, pongan atención a esto, cada vez que entramos a una nueva etapa o a una nueva era, nosotros tenemos que transicionar a una manera diferente. Yo les he estado compartiendo que el mensaje que hemos predicado es el mismo y no cambia, así como es Dios. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Señor no cambia. Pero la manera de llevar el mensaje es la que nosotros hemos transicionado y nos ha hecho más efectivos. Por ejemplo, aquella mujer que le daba aceite de bacalao a su perro por mejorarle el pelaje. A ella le dijeron, dele aceite de bacalao, que eso le ayuda a que el perro tenga un buen pelaje. Y siempre que le iba a dar, le abría la boca y algo forzado le metía la cuchara y le daba el aceite. ¿Verdad? En una ocasión, antes de darle el aceite, se le cae el bote y se le quiebra y se derrama el aceite de bacalao. Y el perro se acerca y empezó a lamer todo el aceite. Fíjese, qué curioso, ¿verdad? Al perro le gustaba el aceite. Lo que no le gustaba era la manera en que se lo daban. Y muchas veces la gente no rechaza el mensaje. A veces es cómo se los dan, que a la gente no le gusta. Entonces el mensaje sigue siendo el mismo, pero nosotros hemos transicionado a una manera de dar el mensaje sencillo, amistoso, donde la gente lo pueda recibir, un mensaje cristocéntrico. Entonces sabemos lo que la gente necesita. Hemos tenido que quitarnos algunos pensamientos religiosos que a veces no nos han permitido acercarnos hacia las personas y ellos tienen necesidad. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos transicionar en muchas áreas de nuestra vida. El mundo ha transicionado. Nosotros vemos a través de la historia como la era agrícola. Antes el poderío del hombre estaba en la mano de obra, porque todo venía de la tierra. La gente cultivaba, la gente tenía sus terrenos y eran cientos de personas que iban a cultivar, y esa era la era agrícola. Y de repente todo empezó a transicionar y vino la era industrial, el mundo. Entonces ya no se necesitaba tanta mano de obra porque empezaron a venir máquinas. Y nosotros miramos una transición ahí de lo agrícola a lo industrial. Antes al algodón manualmente tenían que quitarle las semillas, y luego vino una pequeña maquinita y metían el algodón y todo se empezó a industrializar. Empezaron a venir los trenes, las máquinas de vapor, y todo empezó a cambiar. Ya no eran las carretas. Mi papá me cuenta que cuando él se iba a estudiar a la capital, él se iba en caballo de aquí a Sanarate, en caballo. Allá tomaba el tren y se iba a la ciudad capital. ¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos? No, ¿sabe cuál era mi tiempo? Era cuando yo venía de la capital y de Sanarate para acá era todo terracería. Yo venía canche, de eso sí me recuerdo yo, de tanto polvo que agarrábamos, ¿verdad? Pero uno puede ver en el mundo las transiciones, ese cambio de etapas de la era agrícola. Luego todo se empezó a industrializar y empezaron a venir las máquinas. Hoy nosotros pasamos de la era de la industria a la era tecnológica. Ahora las computadoras, ¿verdad? Uno mira esas etapas de transición, ¿verdad? Entonces, hoy, desde un punto de vista, el que más gana no es el que más duro trabaja. Desde un punto de vista, el que más gana es el que más sabe. Cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Y cómo el mundo ha ido transicionando. Yo creo que ya es tiempo que algunos de ustedes abran su cuenta de Facebook, ¿verdad?
y se conecten. Se conecte con familiares, se conecte con amigos que tiene años de no verlos. Y haga un recuento de su vida, de su historia. Y pueda entrelazar esas amistades. Esa es una bendición. Eso se llama, diga conmigo, transición. Hay algunos que tienen que salir de la era de piedra. Hay que transicionar. Hay que transicionar. El mundo ha transicionado. Hoy, mire, ¿sabe qué hacen las madres con los hijos? Mi hijo, haceme el favor, apagame la computadora, le dice. O sea, ellos no saben. Los hijos sí saben. Ellos han nacido en un tiempo donde el mundo ha ido transicionando. Y esto está escrito, que en los postreros días la ciencia, el conocimiento se va a aumentar. Y ahorita nosotros estamos entrando a una etapa, a una era de conocimiento. Y todo avances en la ciencia, en la medicina, y el mundo está constantemente transicionando últimamente. Muy pronto van a hallar cura para enfermedades que antes no lo tenían. Entonces es sorprendente cómo el mundo ha ido cambiando, ha ido transicionando. Entonces la iglesia no puede quedarse atrás. La iglesia debe de mantener los principios bíblicos, mantener la palabra de Dios, pero tenemos nosotros que transicionar como iglesia. Tenemos que ir al lugar donde Dios nos quiere llevar. Amén, amén, amén. Algunas personas que no transicionaron en la Biblia. ¿Usted se recuerda de Saúl, el primer rey que tuvo Israel? Saúl era un hombre que trató de congraciarse con el pueblo. La Biblia dice que el pueblo quería rey, Dios les puso a Saúl, y en una ocasión Saúl desobedeció a Dios. Dios le dijo: tienes que destruir a Amalek y todo lo que hay ahí, totalmente. Y Amalek vino y perdonó al rey, la vida al rey, al ganado, a lo mejor que había. Y cuando el profeta Samuel le dice: ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué no obedeciste la palabra del Señor? Entonces Saúl, es que el pueblo perdonó lo mejor y se lo queríamos ofrecer al Señor. Entonces vemos que el pensamiento de Saúl no era un pensamiento de obediencia a Dios. Saúl no transicionó en su manera de pensar. Dios me ha escogido con un propósito. Vemos nosotros a Samuel, al profeta, llorando por Saúl. Y déjeme decirle, ya Dios tenía a alguien más escogido. Ya Dios había escogido al rey David, a David como rey. Samuel llorando a Saúl, y Dios ya había escogido a alguien, y Dios le habla al profeta y Dios le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl habiéndolo yo desechado? Levántate, llena tu cuerno con aceite, ve a la casa de Isaí, ahí me vas a ungir a uno de sus hijos. Yo me he provisto de rey. Y dice la Biblia que Dios encontró a David varón conforme a su corazón, quien iba a hacer todo lo que Dios quería. Entonces Samuel estaba llorando al rey cuando Dios ya había escogido a otro. Samuel tenía que transicionar. O sea, Dios desechó aquí y ahora Dios me está llevando allá. Pero él estaba llorando su pasado. Mucha gente, hermano, vive llorando su pasado y no ha transicionado. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, dice la Biblia. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces usted tiene que soltar ese pasado. Usted tiene que sepultarlo. Usted tiene que dejarlo atrás y tiene que transicionar a donde Dios lo quiere llevar. Amén. Amén. Hay momentos en donde nosotros tenemos que cerrar los capítulos viejos para abrir los nuevos. Pero hay que transicionar. Tenemos que soltar el pasado para que Dios nos pueda soltar el futuro.
Dios le dijo a Samuel: deja de llorar tu pasado, yo tengo algo nuevo. Transiciona. Transiciona. Son transiciones. Israel tenía que transicionar de ladrilleros a conquistadores. Mefiboset en la Biblia, el nieto del rey Saúl, cuando David lo mandó a llamar, porque él decía: hay alguien de la casa de Saúl a quien yo le pueda dar todo lo que era de su abuelo y de su padre Jonatán. ¿Hay alguien? Sí, quedó uno, Mefiboset. Era lisiado de ambos pies, dice la Biblia. Cuando la criada lo sacó, lo dejaron caer y quedó lisiado de los pies. Y había sido criado en un lugar de extrema pobreza, Lodebar. Él creció como un pobre, con un defecto físico. Y la Biblia dice que cuando David lo mandó a llamar, su mentalidad era de mentalidad de perro muerto. Él decía: pero ¿quién soy yo? Decía, si yo soy un perro muerto. Así era como él se miraba. Él se veía como una persona indigna. Miraba sus defectos. Miraba su pasado. Se había criado como un pobre y David lo había mandado a llamar para darle lo que era de sus padres, esa herencia. Que se sentara a la mesa del rey todos los días a comer. Entonces Mefiboset tenía que transicionar. Es cierto, había tenido un pasado de pobreza, había tenido un pasado de mucho dolor, tenía un defecto físico que constantemente, probablemente dañaba su imagen, dañaba su estima. Y él tenía una estima tan baja de sí mismo, que cuando se presentó ante David: pero si soy un perro muerto, decía. Tenía que transicionar tenía que cambiar su manera de pensar. Ese es un cuadro de cómo nosotros, con todos nuestros errores y defectos, también podemos sentarnos en la mesa del rey y comer de sus bendiciones. Tal vez tú dirás: soy indigno. Sí, todos somos indignos, pero la gracia, el manto de la gracia, cuando Mefiboset se sentaba a comer en la mesa del rey y el manto cubría sus piernas que estaban lisiadas, eso representa el manto de la gracia, hermanos, que cubre nuestras imperfecciones, que cubre nuestros errores, nuestras debilidades, y cómo la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y aunque tengamos errores y continuemos pecando, podemos sentarnos a la mesa del rey y disfrutar todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. Tenemos que transicionar. Les hablé del hijo pródigo, aquel que después de haber despilfarrado todos los bienes de su padre y llegó al punto de desear la comida de los cerdos, y no le daban los cerdos. Él volvió en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Voy a ir para que mi padre me haga como uno de sus jornaleros. Y fue: y padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces el padre le pone vestido, le pone anillo, le pone calzado. ¿Por qué? Porque seguía siendo hijo. Amén. Seguía siendo hijo. Seguía siendo hijo. Ahora bien, no era él mi punto principal, sino era el hermano. Porque el hermano que estaba siempre con su padre se enojó con el pródigo, porque dijo: bueno, y este que desperdició todo lo que tú tienes viviendo con rameras, malgastó todo, y ahora tú vienes y toda la fiesta que haces, y yo que he estado siempre contigo, nunca me has dado ni un cabrito. Y el padre le dice: hijo, pero si todas las cosas son tuyas, todo esto es tuyo. En otras palabras, no tienes lo que éste está gozando porque nunca lo has pedido. Él siempre estuvo en casa. Nunca había transicionado su manera de pensar. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. Pídale a Dios porque Dios es su Padre. Pídale al Señor porque Él quiere hacer cosas lindas y maravillosas en su vida. Amén. Jesús tuvo una etapa de transición en su vida. Porque Jesús, cuando estuvo en la tierra, era el Cordero de Dios.
Por eso es que él no abrió su boca, cayó, enmudeció. Cuando él iba a la cruz, cuando le gritaban, lo golpeaban, Jesús era el Cordero de Dios. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús transicionó y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios levantó a Jesucristo y lo puso hasta lo sumo, dice la Biblia. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces Jesús transicionó de ser el Cordero de Dios a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El hijo pródigo, de ser un mendigo a tomar su posición de hijo. Transiciones. Israel. Jacob tuvo su tiempo de transición cuando peleó con el ángel. Jacob significa suplantador, impostor, algo como tramposo. Así era Jacob, pero un día peleó con el ángel de Jehová y el Señor le dijo: ya no te vas a llamar más Jacob, te llamarás Israel. Ahora vas a ser un príncipe con Dios. Y de ahí viene toda la nación de Israel. Tuvo que transicionar de ser un suplantador a ser un príncipe con Dios. Dios siempre escogió a Israel para reinar, para hacer cosas grandes, para bendecir en la semilla de él a todas las naciones de la tierra. Dios siempre planeó hacerlo, pero ellos tuvieron que transicionar en algunos momentos, y cuando no lo hicieron repetían ciclos y se quedaban atrás. Diga conmigo: transicionar. En 2 de Corintios, en el capítulo 10, le voy a pedir que me acompañe. Yo me recuerdo cuando yo empecé a trabajar de una manera diferente en la iglesia. Yo quería trabajar con las células y los discipulados. Enfrenté oposición. La iglesia era pequeña, pero aún así yo les dije: hermanos, vamos a dejar de trabajar como lo hacíamos antes. Y vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a volver a comenzar de nuevo. Teníamos algunas células, pero yo quería hacerlo totalmente diferente. Y les pedí a algunos: cierre su célula. Vamos a comenzar desde el cimiento, desde abajo, y vamos a comenzar de nuevo. Y lo vamos a hacer diferente. Recuerdo que algunos hermanos: pero pastor, ¿por qué no haga esto? Yo enfrenté cierta oposición. Y transicionar la iglesia a un modelo a un modelo celular y de discipulados, a mí me hizo enfrentar cierta oposición. Después la gente lo comprendió, lo entendió: es cierto, esto es mejor, nos ha funcionado, y logramos transicionar. Logramos hacerlo. A veces en momentos de transición uno tiene que cambiar muchas cosas. De hecho, hay personas que han visto, como se recuerdan, Gigi Ávila, cuando él decía que la televisión era el cajón del diablo. Y luego Dios viene y le dice: cómprate un satélite, y ahora el cajón del diablo ya no va a ser el cajón del diablo, y va a ser un instrumento para que mi palabra se predique. Y Gigi Ávila se convirtió en el primer hispano, el primer hispanohablante en tener un satélite para predicar la palabra de Dios. Dios lo hizo transicionar de un pensamiento en donde la televisión era un instrumento del diablo. Ahora no, ahora lo vamos a hacer un instrumento de Dios. Entonces él tuvo que transicionar. Un lugar de celebración. Y la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para destruir las fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Esas fortalezas son situaciones que el enemigo levanta en nuestra vida, en contra nuestra, a través de los pensamientos. Hay personas que tenían problemas con el alcohol y el pensamiento: yo nunca voy a dejar esto, dice la gente. Yo me voy a morir con esto, dice. Entonces eso se volvió en una fortaleza en su mente. Fortaleza. La gente dice: es que no se puede,
es que uno le predica la palabra de Dios a la gente y la gente no quiere nada con Dios. ¿Quién dice que la gente no quiere nada con Dios? Si la gente no quisiera nada con Dios, usted no estuviera aquí sentado hoy. Hay gente que se siente incapaz cuando Dios te dio enorme habilidad. Eso era lo que tenía Israel cuando ellos estaban en Egipto. Ellos decían, ahí hay gigantes y nosotros no vamos a poder. A nuestro parecer somos como langostas. Y así les parecíamos a ellos. O sea, su peor enemigo no era el que iban a enfrentar, era el que llevaban dentro. Había una fortaleza en su mente. Pero yo tengo una noticia: Dios hoy nos ha investido con el Espíritu Santo y con armas poderosas para la destrucción de fortalezas. La iglesia, cuando un cristiano quiso decir, no, podemos impactar al mundo, podemos hacer de nuestra nación una mejor nación con la ayuda de Dios y con principios correctos, morales, la iglesia empezó a criticarlo y no transicionó. Yo no quiero tener gente que me vaya que corrompa más nuestro país. Hay que transicionar. Tenemos que volver nosotros a la palabra del Señor y que la palabra de Dios nos dirija en todo. La palabra no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y permitir que la revelación del Espíritu Santo traiga luz a nosotros. Tenemos el poder a través del Espíritu Santo de transformar todo un pueblo. Todo un pueblo. Y que nada nos detenga, mis hermanos. Continuemos, sigamos adelante. Mantengámonos haciendo la obra del Señor. Y transicionemos hasta donde Dios quiera llevarnos. Transicionemos hasta donde Dios quiera llevarnos. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.